poner. De hecho, creo que hay una explicación en una de las presentaciones, pero voy a ver si no me da la opción de compartir ya. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, aquí dice, el diámetro del eje de una chumacera completa mide 3 pulgadas con una tolerancia unilateral de menos 4/10 milésimas de pulgada, ¿sí? Entonces, como nos está hablando del eje, quiere decir que el eje podría medir 3 pulgadas exactas o 2.9996 pulgadas, ¿sí? 4 milésimas, 10 milésimas más chicas de la 3 pulgadas. Pero yo podría tener tolerancia hacia arriba y tolerancia hacia abajo. O sea, podría, por ejemplo, 2 milésimas de pulgadas positivas, quiere decir que mi flecha podría medir 3.002 pulgadas. ¿Sí, sí se entiende? Ok, sí, profe. Entonces, Sí. Ajá. perdón. No, dime. Le quería preguntar de el por qué no se toma en cuenta eso. Porque como nos está dando que la flecha lo más grande que puede medir son 3 pulgadas, entonces, y lo que es el buje, por ejemplo, aquí nos dice, tiene un diámetro interior de 3.03 pulgadas con una tolerancia unilateral de más 0.0012, quiere decir que nuestro buje o vale 3.003 o puede valer 3.0042. Nosotros en el análisis buscamos la holgura mínima, porque es cuando menos lubricante fluye y es cuando la condición es más crítica, porque entre más lubricante tenga yo, entre más grande sea el espacio radial o la holgura radial, entonces voy a tener más lubricante y eso va a impedir que se incremente la temperatura. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos aquí, el problema les dice que lo analicen cuando la holgura es mínima. ¿Cuándo va a ser mi holgura mínima? Cuando tengo mi flecha más grande y mi buje más pequeño. Pequeño. Así Okay. es. Si yo aquí hubiera tenido una tolerancia de 3 milésimas hacia arriba, entonces ya tendría 3.003 y aquí tendría 3.003, lo que me daría una holgura radial de 0. ¿Ah? ¿Sí? Ok, sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda de lo que era anterior? ¿Se entienden todos los conceptos? ¿Se entiende lo que es la holgura radial? Porque por ahí alguien en el examen me puso la holgura diametral. ¿Sí? Bueno, creo que entonces no hay dudas. Pero si hay alguna duda, párenme y nos regresamos, no importa. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos, la teoría. Profe, Ajá. en los problemas cuando se refiere al buje, ¿a qué se refiere? Es que lo busqué, pero es una figura diferente. Como El que no la ubico buje, en la chumacera. el buje o cojinete es esta parte que está aquí. Haz de cuenta que es una pieza metálica, de hecho ustedes hicieron un análisis que puede ser cualquier pieza ranurada, donde ustedes van a meter una flecha. Ok. Y entre la flecha y el buje hay un lubricante. ¿Sí? El buje está fijo, la flecha está girando. Aunque pudiera darse el caso de que fuera al revés, que la flecha estuviera fija y que el buje estuviera girando alrededor de la flecha. Por ejemplo, en un carrito de los niños, pudiera ser que la flecha estuviera fija y que estuviera girando la llanta y entre la llanta y la flecha hubiera un buje con algún lubricante o rodamiento para evitar que haya fricción. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Es que le digo que yo busqué
la imagen de un buje y me venía algo como que bien distinto, por eso no me lo imaginaba. Pero Ah, gracias, ya lo entendí. así, el buje es ese, o cojinete, también le llaman cojinete. Ujú. Y la chumacera es la combinación de los dos, o sea, es una flecha con un cojinete. Sí, sí, gracias, profe. Ok, bueno, en los problemas que vimos anteriormente, o la información que vimos anteriormente, ustedes se imaginaban que entraba el líquido por un lado, ¿sí? Y como dice que no hay pérdida, entonces resulta que parte del líquido entraba por este lado y vamos a decir que salía por este otro. Pero otra parte se iba por los laterales, no alcanzaba a fluir de lado a lado. Si hablamos de una chumacera completa o de un buje completo o de un cojinete completo, entonces teníamos la entrada del lubricante por la parte de arriba, daba toda la vuelta, una parte salía otra vez por arriba y la otra parte se iba por los lados. Entonces ese QS es el flujo de lubricante que se sale por los costados del buje, ¿sí? Ahora, vamos a tener salida de lubricante alrededor de todo el recorrido. Entonces, para facilitar el cálculo, se considera que fuera a la mitad del camino lo que se está saliendo. Les digo, una parte va a salir al principio, otra parte va a salir al final. La parte que sale al principio se calienta poquito, la parte que sale al final se calienta mucho, ¿sí? Entonces, nosotros, el lubricante, aquí lo tenemos, imaginemos que tenemos un tanque con lubricante y vamos a tener una temperatura 1 o temperatura de entrada o temperatura del colector o temperatura de suministro. Tiene todas esas diferentes nombres, ¿sí? Quitar este teléfono de aquí. Si no, sí. Ok. ¿Sí? Entonces, esta temperatura yo sí la puedo medir. Lo que no puedo medir es la temperatura a la que está el aceite dentro del cojinete o de la chumacera, el arreglo, ¿sí? Entonces, vamos a tener una temperatura en la que entra el lubricante y una temperatura a la que sale el lubricante. La temperatura de salida le podemos llamar T2 o temperatura de salida o temperatura final, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poner esa temperatura? Va a ser mi temperatura de mi suministro más el cambio de temperatura. Aquí, por ejemplo, tenemos el colector, tenemos la salida del lubricante que va hacia la chumacera. Si se fijan aquí, va a entrar aquí. Tengo que entrar, sale una temperatura 1 y luego resulta que cuando va caminando, el aceite que va saliendo, tenemos un QS, lo vamos a tener a una temperatura promedio de operación, que va a ser la temperatura 1 más el cambio de temperatura entre 2. Aquí está regresando al colector el lubricante que se cae por los costados a una temperatura promedio. Y tenemos lo que queda de lubricante, que es lo que entra menos lo que se cae, es lo que va a regresar haciendo ya el recorrido completo. Y entonces ese lo vamos a tener aquí está el flujo que entra menos el flujo que se cae por las laterales, es lo que regresa a una temperatura 2, que viene siendo la temperatura 1 más el cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Ahora, nosotros tenemos una ganancia de calor o de temperatura en el lubricante. Si nosotros lo regresamos a esa nueva temperatura, pues entonces aquí la temperatura 1 va a ser la temperatura que la que salió, si lo regresamos, y se va a seguir incrementando la temperatura y va a llegar un momento en que el lubricante se va a desbaratar. Sí, si fijan, si se acuerdan, teníamos que la temperatura máxima para los lubricantes era de 250 grados Fahrenheit. Ustedes mismos lo hicieron en su resumen. Les menciona que empieza a destruirse las moléculas de lubricante. Entonces, queremos que suceda eso. Entonces, el colector en sus paredes tiene que disipar esa ganancia de calor, ¿sí? Por eso aquí tenemos una pérdida de calor. Ok. Esa pérdida de calor es igual también al trabajo que se realiza o a la ganancia que vamos a tener de energía de fricción,
¿sí? Si ustedes se fijan, el trabajo por unidad de tiempo lo ponemos así, ¿sí? O también lo podemos determinar como el par de torsión por la velocidad a la que está girando, y esta J es un factor de conversión de unidades. Depende en qué unidades vamos a querer el resultado, pues será el valor que tenga esta J, ¿sí? Normalmente yo no en las fórmulas no pongo la J, sino que más bien convierto las unidades directamente a lo que quiero que salga el resultado, pero esta J en el libro sí aparece, ¿sí? Ahora, ustedes tienen aquí, me preguntaban que qué fórmula, por ahí me mandaron un mensaje que me decían que qué fórmula utilizar para la pérdida del calor. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Si tienen el par de torsión o, que están aplicando a la flecha, tienen la velocidad que está girando, pueden utilizar esta fórmula. Nada más que tienen que acordarse de poner este 2pi, que lo que me hace es cambiar las revoluciones por segundo, la que tengo n, por este 2pi, ¿sí? Ahora, el par de torsión no siempre lo voy a tener disponible, pero lo puedo calcular. ¿Cómo? Por el coeficiente de fricción, el peso o la carga que está soportando, y la R, que es el radio de la flecha. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, en esta ecuación, y adicionalmente la carga la sustituyo por la presión, si se fijan, esto es el área, 2RL, el área proyectada, entonces yo voy a tener esta fórmula que si lo multiplico arriba y abajo por C, entonces me va a quedar esta ecuación. ¿Cuál es la ventaja de usar esta ecuación? Que yo tengo la presión, tengo el radio de la flecha, tengo la longitud del buje, tengo la velocidad a la que está girando, tengo la holgura radial, y este es el único dato que leo yo de tablas, ¿sí? Acuérdense, la J es un factor de conversión en unidades. Usando estas otras ecuaciones, si no tengo la T, pues yo tendría que encontrar F, que es el coeficiente de fricción, y entonces voy a hacer lo mismo porque voy a tener que buscar la relación del coeficiente de fricción en tablas y luego despejarla para sustituirla en la ecuación. Entonces, pues la recomendación es usar esta, pero ustedes pueden usar cualquiera, ¿sí? Entonces seguimos adelante, porque lo he puesto como presentación y luego aquí está. Sí. Y en cuanto a J, tengo entendido que hay un valor para el sistema inglés, ¿no? Pero para el internacional no se usa. También depende de las unidades. Lo que pasa es que el libro ya te da una que es, creo que está más adelantito, te dice que J es igual a, aquí 9000, por ejemplo, 9336 pulgadas libras fuerza sobre BTU. Ese es J. Sí. Entonces, también igual podemos tener una J para tenerlo en watts o tener otras unidades, ¿no? Por eso les digo, yo prefiero, para no andar, como no me voy a memorizar los factores, digo, si ustedes se los memorizan, pues qué bueno, pero si yo no me los memorizo, entonces yo utilizo la tabla donde viene conversión de unidades, y según las unidades que me dé el resultado de mi ecuación y las unidades a las que las necesito, pues yo mismo hago la traducción. Ok, gracias. De nada. ¿Lo puedes calcular? Porque nada más necesitas saber en qué unidades te da la ecuación y en qué unidades lo quieres, y ya tendrías el factor, y podrías tener tu tablita de diferentes factores de conversión para que no lo estés calculando en cada examen, ¿verdad? Ahora, dijimos que lo que se pierde de potencia es lo que también voy a ganar en calor. Aquí podemos poner la ganancia de calor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues tengo la densidad multiplicado por el calor específico del lubricante, por el flujo del lubricante y por el cambio de temperatura que tengo, que se va por los extremos. Esto es lo que yo tendría como flujo lateral, ¿sí? Y también tendría el lubricante que hace todo el recorrido y que tiene el cambio total. Entonces me queda esta ecuación. Esta la puedo, bueno, aquí la resuelve, ¿sí? Aquí la tenemos resuelta y la simplificamos. Pero yo puedo igualar esta ecuación a esta ecuación, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Hago esa igualación
y despejo. ¿Qué es lo que me interesa realmente aquí? Es encontrar el delta T. Entonces, aquí, por ejemplo, se dice para lubricantes comunes del petróleo, la densidad podemos utilizar esta y entonces la metemos en la ecuación. Tenemos el calor específico, aquí está en BTU, libras masa sobre grados Fahrenheit, y tenemos el factor de conversión de unidades J, sustituimos todo y lo simplificamos y nos queda esta ecuación que está aquí abajo. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes, si se fijan, esto lo saco de tablas. Esto lo saco de tablas y esto lo saco de tablas. Lo único que tengo que calcular es la presión, que ya vimos cómo se calcula. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la misma, nada más despejando. Esta presión la pasamos acá de este lado y aquí nos queda aquí arriba. Y aquí está. Variable del coeficiente de fricción la obtengo de la figura 1218, la variable de flujo la obtengo de la figura 1219 y la relación de flujo la obtengo de la 1220. ¿Para qué quiero esto yo? Si ustedes se acuerdan, yo les comenté la vez pasada cuando estábamos iniciando, les decía ahí que teníamos que tener más o menos 5 grados de variación. Bueno, nosotros conocemos la temperatura de entrada, pero no conocemos ni la temperatura de salida ni la temperatura promedio. Entonces, cuando nosotros, vámonos a un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. A ver. A ver, aquí está. Por ejemplo, tenemos este ejemplo sí nos da el SAE 40 y nos dice estime la temperatura promedio de la película. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, aquí no conozco la temperatura promedio. La temperatura promedio, la temperatura de operación es la que nos permite determinar la viscosidad del lubricante. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos nosotros que para entrar a tablas, pues vamos a tener la ecuación de Sommerfeld, la podemos determinar y lo que no podemos es la viscosidad. Entonces nosotros resolvemos la ecuación y la dejamos en términos de la viscosidad. Hacemos una suposición. Aquí vamos a suponer que el cambio de temperatura es de 80 grados Fahrenheit. Entonces, con ese cambio de temperatura, que esta sería, si tenemos una temperatura de entrada de, ¿cuánto era? Suministro 140 más 80 grados, que es lo que estamos considerando, tendríamos una temperatura de salida de 220. Si revisamos los criterios de Trumpler, nos dice que la temperatura máxima no debe de exceder 250 grados Fahrenheit. Entonces quiere decir que está bien ese aceite, ¿sí? Para encontrar la temperatura promedio, dividimos el cambio de temperatura a la entrada y a la salida entre 2, y entonces vamos a tener una temperatura de 180 grados Fahrenheit. La sumamos a la temperatura de entrada, 180 grados Fahrenheit. Con eso medimos nosotros una viscosidad y encontramos un valor de Sommerfeld. En la ecuación que ahorita acabamos de ver de la temperatura, que es esta última ya despejada la presión del lado derecho, ¿sí? Nosotros con estos datos de Sommerfeld y la relación L entre D, que es igual a 1, medimos estos tres parámetros. Y aquí están, como lo venimos haciendo. Y lo sustituimos en la ecuación de la temperatura, del cambio de temperatura. Si ustedes se fijan, aquí voy a tener 17.05 grados Fahrenheit. Quiere decir que con las condiciones que yo tengo, tanto de flujos de lubricantes, con mi número de Sommerfeld y mi relación, mi cambio de temperatura sería de 17.05 grados Fahrenheit, cuando yo supuse que eran 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que suponer
que la carga, el cambio de temperatura es más bajo. Yo supuse 80, pero calculé 17. Entonces voy a bajar la temperatura. ¿Cuánto lo voy a bajar? Lo que ustedes consideren pertinente. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, pues hay una variación muy grande. Tenemos casi 60 grados de Fahrenheit de temperatura. Me voy a ir a una temperatura de 40 grados Fahrenheit. Y hago el mismo ejercicio. Saco la temperatura promedio, son 160 grados Fahrenheit. Encuentro la viscosidad, despejo en el número de Sommerfeld esa viscosidad y encuentro ya aquí, considero el 3.5, lo sustituyo y me queda 0.467. Con estos valores mido yo en tablas otra vez la relación del coeficiente de fricción, la relación de flujo y lo sustituyo en mi cambio de temperatura. Y vi que de 17 que había calculado se aumentó a 23, bajando de 80 a 40. Entonces, ahora tengo de 40 a 23, tengo 17 grados. Pero si ustedes se fijan, ¿cuánto le bajé? Le bajé 40 grados y nada más se aumentó 6 grados la temperatura calculada con respecto a la propuesta. Entonces, yo tendría que ver que si lo bajo a la mitad, tengo 40. Si lo bajo a la mitad, 20. Entonces, como este se está incrementando, pues estaría arriba de los 20, o sea, subiría todavía más. Entonces, tengo que buscar un valor menor. Por ejemplo, entre los 40 y los 23 podría estar yo pensando que a lo mejor 30 grados. Entonces, vamos a ver, aquí supongo un 30 grados. Hago lo mismo, encuentro mi temperatura de operación, 155, busco la viscosidad, la sustituyo en la ecuación de Sommerfeld y vuelvo a encontrar los tres datos y vuelvo a recalcular. Y aquí me doy cuenta que me da 28.1 grados. La diferencia entre lo que yo propuse, 30 grados a 28.1, estamos a 0.9 grados de diferencia. ¿Lo puedo acercar? Sí, le puedo bajar a 29 grados aquí, a ver cuánto sube acá y me puedo ir aproximando más. Pero ya el ejercicio ya se hizo y la variación es muy pequeña y ya las lecturas no las voy a poder determinar tan precisas en las tablas. Entonces ya puedo considerar que como la diferencia es de 5 grados entre estos dos valores, ya para mí ya resolví el problema y entonces voy a considerar que la temperatura calculada es la real. El cambio de temperatura es el real y ya con eso yo ya puedo determinar que mi temperatura de operación aproximadamente estaría rondando los 154 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ya con eso, pues aquí están, estas son las tres iteraciones que yo hice, ¿sí? Y ya puedo resolver todo lo demás que me está indicando el problema, considerando que esa es la temperatura de operación, ¿sí? Estos 154 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si mi temperatura propuesta queda debajo de la temperatura calculada, entonces yo tengo que ahora incrementar la propuesta. El chiste es que yo encuentre una relación de más o menos 5 grados entre las dos. Aquí pueden ver la temperatura calculada contra la temperatura propuesta. Si ustedes se fijan en los pasos 1, 2 y 3, encontramos que la temperatura propuesta quedó arriba de la calculada, pero cómo se van acercando. No es lineal, tiene una curvatura, entonces no es así tan fácil como decir, le bajo tantos grados y va a subir tanto, no es tan exacto, ¿sí? Pero, pues, en teoría, con unas 3, máximo 4 iteraciones deberían de tener el resultado. ¿Alguna duda? No, profe, hasta aquí todo bien. ¿Todo bien? Algo que pueden verificar es que cuando ustedes van haciendo las iteraciones, si por ejemplo yo bajé de aquí 80 grados Fahrenheit, lo bajé a 40, voy a tener una disminución. De la 2 a la 3 también tengo una disminución. Si ustedes se fijan en la temperatura promedio, también va bajando. Pero observen la viscosidad, va subiendo. Esto es bueno analizarlo porque a veces uno se equivoca en las lecturas.
Entonces, si yo ya hice 2 lecturas, 3 lecturas, y aquí vi que subió y aquí vi que bajó, es que tengo un error. O me di mal esta o me di mal esta. ¿En dónde va subiendo, ingeniero? Perdón. Aquí, por ejemplo, en la viscosidad, de 2.3 microreins subió a 3.5 microreins. De 3.5 subió a 4. Si yo aquí hubiera tenido 4.5, o leí mal este, o leí mal este, o leí mal los dos. ¿Sí me explicó? Aquí, por ejemplo, el número de Sommerfeld. De punto 307 subió a punto 467 y luego punto 533. Se puede ver que va subiendo. La relación del coeficiente de fricción, 6.5, 9, 11. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver cómo estas van hacia abajo y estas van hacia arriba. El flujo de lubricante lateral es el 47%, bajó a 35% y luego bajó al 32%. Entonces ustedes pueden ver cómo si hay una tendencia. Si tienen una lectura, les digo, por aquí de repente esta les hubiera dado 4, ah, caray, pues tendrían que revisar si leyeron bien las otras. ¿Sí? Sí. Y ya con esos valores, ya cuando tienen la temperatura, entonces ya pueden calcular el espesor mínimo de película, la pérdida de potencia. Aquí era lo que yo les comentaba, pues bueno, aquí sí tenemos este factor de conversión de unidades, pero si tuviéramos Newton milímetro a BTUs, pues tendríamos otro valor, ¿verdad? ¿En qué tabla vienen los factores de conversión? No, no vienen. El libro menciona esta, nada más. Sí hay una tablita que está casi al final, donde inician los anexos. Hay unas conversiones de unidades, pero a veces no son directas, a veces tienes que pasar de una o dos conversiones. En la 9ª edición está en la primera página, luego ustedes abren la cubierta y ahí está la tabla. En los que están en la 10ª es donde inician los anexos. Inician los anexos. Los demás ya Voy a los... utilizar un libro de termodinámica, profe. No me vendrán Lo ahí. puedes usar, no hay problema. O sea, aquí esto no es más que pasar de unas unidades a otras. Si necesitas un factor de conversión, es todo. Puedes utilizar cualquiera. Ujú. Digo, aquí lo importante es más bien que se entienda el concepto de lo que se está analizando. Los factores, pues eso los puedes buscar. O como les decía, pues tener su tablita, ¿no? Un acordeoncito con los factores más comunes que se utilicen. ¿Ok? ¿Algo más? Aquí, por ejemplo, nada más estamos viendo cómo están las lecturas de las 3 alternativas y luego ya las últimas. ¿Ok? Sí, profe. Ok, entonces vamos a regresarnos aquí un poquito. Déjame abandonar aquí, aunque me voy a regresar bien rápido. Pero bueno. Hay otras dos maneras de hacer calcular ese cambio de temperatura. Aquí en esta tabla o en la figura 1224 les aparece aquí el 9.70. Si ustedes se fijan, esto que está aquí, 9.70 delta F sobre la presión, es lo que tenían acá. 9.70 libras fuerza, cambio de temperatura de la presión y la vamos a tener en grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, ustedes, dependiendo de la relación de la longitud entre el diámetro de la flecha, la longitud del buje y el diámetro de la flecha, ustedes tienen estas ecuaciones. Entonces, ustedes pueden igualar ese término a esta ecuación que nada más, si se fijan, aparece el número de Sommerfeld.
y con eso pueden determinar el delta T calculado. Otra alternativa es utilizar con el número de Sommerfeld, suben a cualquiera de estas tres líneas, que es la relación L entre D, ¿sí? Se van a la izquierda y el valor que ustedes obtengan aquí es al que van a igualar este término. Vamos a regresarnos al ejemplo que estábamos ahorita. Una vez. Entonces aquí ustedes lo tienen, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, dicen, para el primer supuesto donde teníamos los 80 grados Fahrenheit, ¿sí? Ustedes aquí la ecuación, la relación L entre D es igual a 1. Entonces vamos a tomar esta ecuación que está aquí. Esa es la ecuación que aparece aquí. Teníamos un número de Sommerfeld para 80 grados Fahrenheit. Acá arriba. Vamos a revisarlo. Para 80 grados Fahrenheit, un número de 0.307. Entonces regresamos acá y lo sustituimos en la ecuación. Aquí está, 0.307 y nos da aproximadamente 17 grados Fahrenheit. Si ustedes se fijan en lo que calculamos, en la tablita nos daba 17.05. ¿Sí? No tuvimos que tomar estas lecturas. Luego en la segunda nos dice que era 0.467 Sommerfeld. Vamos aquí. La segunda opción, aquí está, 0.467, lo sustituimos y nos da 24.48. Nos regresamos a acá donde teníamos 23.09, ¿sí? O sea, 1 grado de diferencia. Y así podemos calcular también para el último, que es el tercer punto, que es un Sommerfeld de 0.533, lo sustituimos, tenemos 27.57. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que estos valores son muy parecidos a los de arriba. Pero la otra opción que les comentaba es que ustedes busquen el número de Sommerfeld aquí, se van a 1 y se van a la izquierda y lo igualan a ese término, que sería la tercera alternativa. Aquí está. Si ustedes se fijan, para el primero, sería por aquí así, subimos y nos daría aproximadamente 2.2. Aquí lo tienen 2.16 por 75, que es la presión, entre el factor de 9.7, les da 16.7. Estas dos alternativas, utilizando esta tabla, no las consideramos para el examen, tiene que ser la primera. Esta les puede servir para verificar que sus resultados son correctos. Va a haber una variación, por supuesto. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a regresarnos a la presentación. ¿Quién propone la temperatura cuando están calculando? Ustedes la proponen. ¿En base a qué la proponen? Normalmente lo que yo hago es que checo que no se pase o se rebase el criterio de Trumpler, que es que la temperatura máxima sean 250 grados. ¿Sí? Si a la hora de yo calcular la temperatura me da que queda arriba de 250 grados, entonces yo tengo un problema de diseño. O no es el lubricante que debo de usar, o tengo que cambiar algunas variables. A lo mejor la holgura radial es muy pequeña y entonces el lubricante no alcanza a bajar la temperatura, y entonces el riesgo es que se echa a perder el lubricante, se desbarate, ¿sí? Por la temperatura. Aquí algunas de las... el otro día me preguntaban, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una relación que sea
No de un cuarto, no de un medio, no de uno. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces, cuando la relación de cualquiera de los parámetros es diferente a estos tres valores, un cuarto, medio y uno, vamos a suponer que fuera un tercio, entonces tengo que utilizar esta ecuación. Esta ecuación es general para todas las variables que yo quiera analizar. Vamos a suponer que yo quisiera encontrar la variable del espesor mínimo de película, es decir, esta Y yo la voy a sustituir por H0 sobre C. ¿Sí? Entonces voy a tomar la lectura de H0 sobre C infinito para la relación de un ¿cómo se llama? La relación de un tercio. Yo aquí voy a sustituir un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, y voy a tomar la lectura para H0 sobre C infinito. ¿Sí? Le voy a tomar la lectura para cuando la relación sea de 1. Voy a obtener H0 sobre C cuando la relación es 1. Voy a obtener para un medio y voy a obtener para un cuarto. Al elaborar toda la ecuación, entonces aquí me va a quedar H0 sobre C para un tercio. Déjenme ver, ahí por ahí hay un ejemplo. Aunque por ahí pusimos un ejemplo, nada más que se me hace que está en el día... A ver... No me acuerdo si está en la parte 53. Déjame ver si está aquí. Según yo, sí es en el 53, profe. ¿Sí es en el 53, ¿verdad? Sí. En la relación de 2 pulgadas. No, pero es que este ya tiene... Ah, 53, sí. A ver. De eso, al final, ¿verdad? Uno de los ejemplos después. Problema 12.7. La relación... No, es que tiene... Ah, sí. Ok. A ver, ahí va. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Pues observen ustedes que el número de Sommerfeld ya lo calculé con los datos. Pero resulta que la relación que yo voy a analizar es, en este caso, dice cuánto es la relación. 1.6. Me da una relación de 1.6. O sea, no es ni un cuarto, ni un medio, ni uno. Es 1.6. Entonces, si ustedes se fijan, a esta fórmula estoy calculando H0 sobre C para una relación de 1.6. Entonces, sustituyo aquí H0 sobre C, 1 entre 1.6 al cubo. A ver si lo hacemos más chiquito para que se vea la fórmula arriba. Ahí está. Aquí está. 1.6 al cubo, lo que tengo aquí, menos 1/8 por 1 menos 1.6 por 1 menos 2 por 1.6, aquí está, menos 1 menos 4 por 1.6, aquí está. Y lo que voy a leer es para una relación infinita primero, tengo aquí mi número de Sommerfeld, subo para la relación infinita, me da 0.90 y arribita el 0.91 bajito, le pusimos 0.905, ahí está. Luego hago lo mismo con las otras lecturas, 1, 2, 3, y esos valores los sustituyo en la ecuación. Ustedes pueden ver que el resultado, H0 sobre C, me da 0.689. Observen cuánto me da. Si en la relación de 1 tengo 0.58, ¿sí? Y en la relación infinita me da 0.905. Como 1.6 está arriba de
la relación de 1 quiere decir que me debe dar arriba de 0.58, pero menor a 0.905. Observen que a la hora de hacer el cálculo me está dando 0.689, lo cual quiere decir que está dentro de 1 y el infinito. Entonces el valor lo considero que está correcto y ya puedo sacar el espesor mínimo de película para esa relación. Pero esto que hicimos con H0 sobre C lo puedo hacer con cualquier otro de los factores. Por ejemplo, tengo el coeficiente, la variación del coeficiente de fricción. Igual aquí tengo y a la 1/4. Aquí está el número de Sommerfeld. Lo leo para un cuarto, para media, para 1 y para infinito. Y estos 4 valores los sustituyo en la ecuación y voy a encontrar RCF para una relación de 1.6. Aquí me está dando de 4.87. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la infinita me da 4.5, la relación de 1 me da 5.25 y este término que yo calculé está en medio de estos dos valores, lo cual considero correcto. ¿Sí? Entonces esa ecuación de interpolación la puedo utilizar para cualquier variable, profe. Así es, para cualquier variable. ¿Sí? Siempre y cuando se tenga la gráfica en la que se compara el número de Sommerfeld contra la variable que se busca, entonces. Bueno, tienes todas las gráficas. Ajá. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Exactamente. Si, por ejemplo, yo tuviera un valor, una relación de 3/4, entonces tendría que estar entre 1 y medio. Entonces quiere decir que cuando yo interpole tendría que estar entre 5.25 y 6.5 mi valor que he calculado. Eso para tener una referencia rápida de ver si el cálculo aparentemente es correcto, ¿verdad? Si estuviera buscando una relación de, vamos a decir, de que les gusta de 3/8, que está entre 1/4 y medio, pues entonces quiere decir que el valor cuando lo calcule me debe dar entre 8 y 6.5. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tienen el flujo de lubricante. También aquí está. Toman las 4 lecturas, sustituyen los valores y entonces van a encontrar la relación de 1.6. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. Ok. Entonces, ahora vamos a seguir con lo último que falta, que básicamente es lo mismo. Bueno, hay aquí algún ejercicio que aparece aquí. Esto nada más es para que ustedes vean cómo, cambiando la holgura radial, cómo se modifican los parámetros. Por ejemplo, aquí nos dice que en el caso de un aceite SAE20 con una temperatura de suministro de 120 grados Fahrenheit, conforme yo voy incrementando la holgura radial, vean que el flujo de lubricante se va incrementando y es lógico, pues si voy haciendo un hueco más grande, pues va a pasar más lubricante, ¿sí? El espesor mínimo de película se empieza a incrementar, pero llega un punto en el que luego empieza a decrementar. La temperatura, si tengo un espacio muy pequeño por el que fluye el lubricante, pues la temperatura va a ser muy alta al principio, pero conforme el espacio se vaya incrementando, yo voy a tener más lubricante y entonces la temperatura va a ir bajando. Y la pérdida de potencia, vean cómo también se va reduciendo hasta que casi, por ejemplo, cuando tenemos 2.5 por 10 a la menos 3 pulgadas, vean cómo ya prácticamente se vuelve una línea recta, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones que para cuando son diseños nuevos es que esta holgura varíe más o menos alrededor de los 10 a la menos 3 pulgadas. Es un buen inicio para considerar, ¿sí?
Si se fijan, aquí estaría entre 0.75 por 10 a la menos 3 pulgadas hasta 1.25 por 10 a la menos 3 pulgadas para esta condición. Aquí tenemos, por ejemplo, si se acuerdan ustedes en dibujo, lo que son tolerancias. De hecho, por ahí creo que tuvieron un ejercicio de laboratorio donde les mencionaban que había que buscar las tolerancias para unos ensambles, rodamientos, o bujes también. Ustedes se fijan, aquí aparece H8F7. La H se refiere al orificio y la F minúscula se refiere a la flecha. El 8 es la calidad a la hora de fabricar, qué tolerancia tengo hacia arriba y hacia abajo. Un H significa orificio básico, quiere decir que voy a poder tener como les diré, por ejemplo, si tenemos 3 pulgadas, o en este caso 1.5 pulgadas de diámetro nominal, entonces aquí no puede ser más pequeño, es unilateral. La H me está diciendo que no puede ser menos de 1.5 pulgadas el diámetro, pero la calidad 8 me da la tolerancia hacia arriba, que quiere decir que tengo ciertas milésimas de margen de 1.5001, por decir algo. Habría que revisar cuál es esta calidad para este tipo de orificio. Y la F, que es la de la flecha, me dice que como si yo tuviera un H minúscula aquí, me diría que es una flecha básica, pero como tengo una F, quiere decir que tengo tolerancia tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces yo tendría que analizar esa calidad 7, cuánto me da del diámetro de la flecha hacia arriba y hacia abajo. Tenemos 2, aquí es una estrecha, quiere decir que el juego o el ajuste entre de esta flecha con este orificio es estrecho o es cerrado. En la operación libre quiere decir que aquí tengo un espacio más grande. De hecho, aquí tenemos las holguras como pueden ser máxima o mínima. Teniendo mi agujero más pequeño con mi flecha más grande, voy a tener esta holgura mínima. Si tengo mi agujero más grande con mi flecha más pequeña, pues voy a tener una holgura máxima para este juego, o para este ajuste. Y en la mitad, pues sería el promedio. Ahora, si tengo una operación libre con estas nomenclaturas y estas calidades de los orificios, aquí como estamos hablando que es más amplio, pues ustedes pueden ver que la holgura máxima pues es mayor que la máxima de esta. Y la mínima pues es mayor que la holgura mínima de la anterior. ¿Sí? Todos estos son tipos de ajustes que se pueden emplear. Ahí por ahí tuvieron una tarea al respecto. Esto que está aquí nos hace una representación de lo mismo que está aquí arriba, nada más que en valores. Si ustedes se fijan, aquí, si la holgura se incrementa, la temperatura baja. El espesor mínimo de película empieza a subir y luego empieza a decrecer, que es lo que tenemos aquí. Empieza a subir y luego empieza a decrecer. El coeficiente de fricción, conforme la holgura se incrementa, el coeficiente de fricción disminuye. Aquí tenemos el coeficiente de fricción, aquí no aparece el coeficiente de fricción, pero bueno. En la pérdida, lo podemos analizar con la pérdida de potencia. Luego aquí tenemos el flujo del lubricante, pues si se aumenta la holgura radial, pues hay más espacio para que fluya más lubricante, y aquí lo pueden ver cómo el flujo se incrementa. ¿Sí? La pérdida de potencia, pues junto con el coeficiente de fricción podemos ver cómo va decayendo. Y aquí tenemos la pérdida de potencia. ¿Sí? Entonces hay unas reglitas que les pueden servir cuando están calculando la temperatura de operación. El cambio de temperatura supuesto debe de estar en más o menos 5 grados al calculado para que no haya para que el valor sea muy aproximado. ¿Sí? Les digo, pueden irlo cerrando más, pero eso implica más iteraciones y en un examen pues no es muy práctico. La relación que deben de tener ustedes entre el radio y la holgura radial, cuando quieran un ensamble flojo, debe de andar alrededor de 500 esa relación, y cuando esté ajustado debe ser 1200. ¿Sí?
¿Qué quiere decir aquí? Que una holgura pequeñita les va a dar un valor más alto. Una holgura grande les va a dar un valor más bajo. ¿Sí? Para iniciar, lo que se recomienda es una holgura radial de 10 a la menos 3 pulgadas y que se utilice un aceite SAE 10 en máquinas nuevas. Ustedes se han fijado que, por ejemplo, en los vehículos, cuando ya son vehículos viejos, se utilizan SAEs más grandes porque son más espesos. Quiere decir que ya se desgastaron los bujes y entonces necesitan un lubricante no tan delgado, sino uno más grueso. Pero cuando es nuevo, pues se utiliza uno delgado. ¿Alguna duda con lo anterior? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Bueno. Una de las situaciones, y esto ya es lo último, van a ver que es muy similar a lo que ya veníamos viendo anteriormente, nada más lo único que cambia es que en lugar de que yo el lubricante lo deje prácticamente caer por gravedad y que se vaya metiendo al buje, entre el buje y la flecha, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es que yo voy a meter a presión el lubricante. ¿Por qué hago esto? Porque a lo mejor tengo un espacio muy pequeño y si dejo que nada más fluye el lubricante naturalmente, se va a calentar y puede ser que se rebase los 250 grados Fahrenheit y que se deteriore el lubricante. Entonces lo que hago es que le agrego una bomba para suministrar el lubricante a presión. Eso hace que el lubricante fluya más rápido y no permite que se caliente tanto. ¿Sí? Normalmente para este tipo de lubricación se utilizan los bujes ranurados. En este orificio, por ahí se mete el lubricante a presión y fluye sobre la ranura y luego, ya una vez que se llena la ranura, empieza a fluir hacia afuera del buje. Aquí lo tenemos, por ejemplo, yo suministro lubricante a una presión, se llena la ranura y luego empieza a fluir hacia un lado y hacia otro lado. ¿Sí? Aquí lo estoy considerando que la entrada está a la mitad para facilitarme los cálculos. ¿Sí? El líquido que fluye acá es igual al que fluye hacia acá y entonces yo hago un análisis nada más de un lado, no lo hago completo. ¿Sí? Aquí, cuando entra a presión el lubricante, justo en el momento que pasa aquí, pues al ver que ya no tiene la restricción del diámetro donde estaba entrando, sino que hay un diámetro mayor, hay una pequeña caída de presión. Eso es lo que se dice aquí, que no se considera esa pequeña caída de presión, y vamos a suponer que el lubricante en toda esta ranura se mantiene a la presión de suministro antes de empezar a salir o escurrir hacia los extremos. Entonces, se forman dos lóbulos. ¿Cuáles son los lóbulos? Pues esta sección y esta sección. Observen que aquí la ranura no se toma en cuenta. La longitud que va a recorrer el lubricante es L'. Si nosotros consideramos que de aquí a acá tenemos una L minúscula, que es la longitud total del cojinete, ¿sí? Le vamos a quitar el ancho de la ranura. A esta, por ahí más adelante creo que aparece como A minúscula. ¿Sí? Entonces, se considera una ranura amplia con caída de presión pequeña. Aquí lo que les comentaba. Se ignora la excentricidad. Bueno, ustedes ya vieron, ya lo vimos, que cuando está parada la flecha prácticamente está tocando el buje o el cojinete. Entonces, yo tengo más espacio radial en la parte superior y abajo no tengo nada. ¿Sí? Entonces, aquí para este cálculo vamos a considerar que la flecha estuviera completamente al centro. El flujo que pasa al lado izquierdo y al lado derecho es el mismo. Tenemos Q1 y que tenemos Q2. El flujo total, lo que yo ingreso aquí como Q, se va a dividir en dos lados. Voy a tener mi eje X aquí justo donde inicia esta L', donde termina la ranura. ¿Sí? Aquí vamos a tener mi eje X hacia la derecha y vamos a tener el eje Y hacia arriba. Cuando X está, vamos a suponer cuando estoy aquí en este punto, mi presión es la presión de suministro.
pero cuando llego a la L', la presión de suministro se hace 0. Ya no tengo restricción y el lubricante sale sin presión. Ya nada más escurre. ¿Sí? Es lo que tengo aquí. Y para facilitar los cálculos, consideramos este pequeño cubito de lubricante con un lado de X, diferencial de X, una altura de 2Y, y hacia dentro o hacia afuera de la página o de la presentación tendríamos una Z con valor unitario. De tal manera que me va a quedar una ecuación de sumatoria de fuerzas. Tengo 2 veces Y, que es la altura, por la presión, por Z, que vale 1, y entonces me queda esta fuerza en sentido hacia la derecha. Luego tengo hacia la izquierda 2YP, que va a tener la altura, por Z, que vale 1, y la presión en sentido contrario. Perdón, aquí está, este término está acá, 2YP por el área, y menos 2YP por la presión, más el cambio de presión, porque voy a tener una caída de presión. ¿Sí? Y tanto arriba como abajo, como no tengo aquí, como en el análisis que hicimos anteriormente, que se iba cerrando el espacio, pues no tengo cambio de presión en la altura, y entonces mi esfuerzo cortante es el mismo, tanto arriba como abajo. Con esta ecuación la simplifico y despejo para el esfuerzo cortante. Lo igualamos a la ecuación que teníamos de Newton, donde era la viscosidad por el gradiente de velocidad. Igualamos y despejamos el gradiente de velocidad y hacemos una integración. ¿Sí? Como no tengo límites, entonces se agrega una constante C1. ¿Alguna duda hasta ahí? Oigan, sí lo grabé, ¿verdad? ¿Sí estoy grabando o no? Sí, profe, se está grabando la sesión. Sí, profe. Porque, por si nos pasamos tantito. Entonces, nosotros aquí tenemos que cuando X es igual a 0, dijimos, déjenme ver, acá lo vamos a ver mejor. Cuando X es igual a 0, entonces vamos a suponer que estoy viendo la parte superior, donde tengo el lubricante, aquí está abajo la flecha y aquí está arriba el buje. Como no tengo desplazamiento de la flecha en forma horizontal, la flecha está girando, ¿sí? Pero no tiene desplazamiento horizontal, entonces mi velocidad aquí es 0 y mi velocidad aquí es 0 del lubricante y tanto de la flecha como del cojinete. ¿Se acuerdan que la primera capa pegada al cojinete o pegada a la flecha tiene la velocidad de la flecha o del cojinete? Como no hay movimiento en el eje X, entonces mi velocidad del lubricante aquí es 0, igual que acá. Y mi velocidad máxima la voy a tener en una parábola al centro. ¿Sí? Entonces, si mi altura Y es C entre 2, que es la holgura radial que tengo, la holgura es esta, y si estoy diciendo que me estoy poniendo el eje al centro, entonces voy a tener C entre 2, va a ser mi altura. Cuando esto es así, entonces yo puedo sustituir aquí que tengo una velocidad 0 cuando mi altura es C entre 2, y de aquí despejo para tener la constante 1. Sustituyo en la ecuación y así me queda la velocidad. Aquí, suponiendo que la presión varía de forma lineal, yo puedo representar la presión con esta ecuación. Es decir, cuando X vale 0, esto vale 0 y me queda que P es la presión de suministro. Cuando X vale L', que es cuando llego al borde del cojinete, dijimos que la presión era 0. Entonces, cuando X es igual a L', te queda L' menos L, entre L' es 1, por la presión de suministro, te queda menos la presión de suministro, presión menos presión, te queda P igual a 0. ¿Sí? Entonces yo puedo usar esta ecuación. De aquí, si yo derivo con respecto a X, esta presión de P con respecto a X, esto me queda, este es constante, se hace 0 y me va a quedar menos PS entre L', y entonces esto yo lo puedo sustituir en la ecuación de arriba. Entonces, de esta manera, pues nosotros tenemos que la velocidad va a ser igual a la presión de suministro entre 8 veces la viscosidad por la longitud, y va a depender de la holgura que yo tenga en cada uno de los puntos. Aquí lo podemos analizar. Para Y igual a 0, la Y está aquí, igual a 0, entonces esto se hace 0 y me queda PS
c cuadrada sobre 8 mu L'. Ahí es donde voy a tener la velocidad máxima. Cuando c es igual, y es igual a c entre 2, o sea, el punto aquí arriba o el punto aquí abajo, si lo sustituyo aquí, me va a quedar c cuadrada menos c cuadrada me va a dar 0 y la velocidad es 0, tanto arriba como abajo. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, perfecto. ¿Vamos bien? Ok, al principio no habíamos considerado la la excentricidad, pero ya viéndolo por un costado, pues nosotros vemos que la flecha, pues en algunos lados tiene un espesor más pequeño que en otros. Entonces aquí vamos a considerar precisamente el cambio del espesor. El espesor lo podemos determinar con la C, que es la holgura radial, menos el coseno del ángulo que tenemos aquí por la excentricidad. Esto me va a dar un cachito por aquí así y lo voy a restar a la H que tengo, a la C que tengo, va a quedar la H en cualquier punto que yo esté analizando. Ahora también como en la parábola se forma, como el flujo de lubricante forma una especie de parábola, sabemos que el promedio, la velocidad promedio es 2/3 del valor máximo. Entonces yo voy a sustituir aquí 2/3 del valor máximo y en lugar de tener aquí la holgura radial C, voy a tener H, que lo voy a sustituir por esta ecuación para tener ya, ahora sí, la velocidad en cualquier punto en el que yo me encuentre. ¿Sí? Ya sé que me encuentre aquí, pues voy a tener un área mayor y voy a tener una velocidad promedio acá. Aquí tengo un área menor y voy a poder determinar la velocidad en ese punto. ¿Para qué me interesa determinar la velocidad del lubricante? Porque me interesa saber el flujo de lubricante que voy a tener, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que va a ser por los dos lados. Este es el flujo total porque en este caso está corriendo hacia los dos lados el lubricante. El flujo total va a ser 2 veces la velocidad promedio por el diferencial del área que tengo en cada uno de los extremos, ¿sí? Puedo sustituir la diferencial del área. ¿Por qué? Por el radio, por el ángulo me va a dar un arco y el H me va a dar el espesor y entonces me va a quedar el área por lo que está fluyendo el lubricante, ¿sí? Si a esta ecuación sustituimos la H por C menos el coseno de teta, aquí la sustituimos, nos va a quedar esta ecuación. Ahora sí yo puedo integrar esta ecuación todo alrededor de la flecha, o sea, de 0 a los 360 grados, simplifico y me queda esta ecuación, ¿sí? Básicamente es lo mismo que hicimos anteriormente, nada más que ahora lo que estoy analizando es el flujo de lubricante en cada uno de los lóbulos. Y lo estoy sumando, sumando los dos, el flujo de los dos laterales, lo que está saliendo por los dos lados, ¿sí? La presión, aquí una de dos, tenemos, esto creo que está mejor explicado en la información que les di. Déjenme ver, porque ahí se ve en el dibujo, anteriormente teníamos un área proyectada, ¿se acuerdan que era L, la longitud del buje, por el diámetro de la flecha? A ver si aquí se ve. Según yo sí lo había dibujado mejor, pero parece que no. Que me quedé con la idea. A ver acá. No, no está. Bueno. Si ustedes se acuerdan, habíamos puesto la carga, aquí W, ¿sí? Y teníamos que el área proyectada era el diámetro de la flecha por la longitud total del buje. Ahorita donde nosotros estamos analizando, resulta que tenemos un área proyectada de esta longitud prima, esta que está aquí, por el diámetro de la flecha, y tenemos la misma, pero del otro lado. Entonces, ya sea que yo divida la carga W entre 2 para analizar
W entre 2 entre L' por D, o ya sea que yo multiplique las dos áreas, que sea L' por D por 2, me da las dos áreas de cada lóbulo entre la carga total. Y eso me va a dar la presión que tengo sobre la flecha. ¿Sí? Debido a la carga. ¿Sí se explica? ¿Queda claro eso? ¿O no? Yo no entendí muy bien eso de dividir la presión. No, O sea, no es que la divida. Lo único que hago es que donde está la ranura, esa pequeña área donde está la ranura no se contempla. ya. Eso. ¿Sí? Estoy formando dos áreas aquí. Esta me va a generar un área proyectada. Esta L' por el diámetro me va a generar un área proyectada. Y esta del otro lado me va a generar un área proyectada. Entonces, ya sea que yo divida la carga entre dos veces L'D, o bien que considere un solo lado, que sería W entre 2 entre L'D. Si te fijas, es exactamente lo mismo. Ok, ya. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces aquí vamos. Ahora tenemos exactamente la misma situación de la vez pasada. Tenemos una ganancia de calor. Vamos a tener dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, dos salidas de lubricante. La densidad, ¿qué es? Se fue el calor específico del lubricante. Y aquí tenemos el flujo en cada lado. Si ustedes se fijan, 2 entre 2, pues me queda aquí el flujo total. Tengo la densidad, el calor específico, el flujo total y el cambio de temperatura, que es lo que tengo aquí. La pérdida de potencia, ya lo habíamos calculado y la tenemos en esta ecuación. Yo igualo estas dos ecuaciones y entonces voy a tener aquí que el cambio de temperatura va a estar en función de la carga que está soportando, la velocidad a la que está girando, la holgura radial, la variable del coeficiente de fricción acuérdense que esta J es el factor de conversión de unidades, la densidad, el calor específico y el flujo lateral. ¿Sí? Ahora, aquí ya no puedo calcular el flujo lateral del lubricante, ni tampoco puedo determinar la presión máxima con las tablas, porque eso era cuando no tenía una presión de suministro. Si yo agrego una presión para empujar el lubricante, pues voy a tener más flujo. Entonces yo ya no puedo entrar a esas tablas. ¿Sí? Entonces aquí se sustituye, no es que déjame porque aparece acá. Sustituimos este flujo, lo metemos en la ecuación aquí y entonces voy a tener esta otra nueva ecuación. Ya no tengo que analizar esa tabla. ¿Sí? El número de Sommerfeld, igual yo puedo sustituir la presión por el cálculo que hicimos de W entre 2, de WSRL, y ya me va a quedar que el número de Sommerfeld lo puedo determinar con esta ecuación. Y tenemos exactamente la misma situación que la vez anterior. Yo puedo tener una temperatura de suministro, voy a tener, no tengo la temperatura promedio, pero entonces tengo que hacer una estimación. Yo propongo un cambio de temperatura y con estas nuevas ecuaciones yo calculo la temperatura a la que está, en base a los datos que yo le dé de la viscosidad y el número de Sommerfeld, puedo encontrar la temperatura calculada. Esto es el mismo proceso. Lo único que hay que identificar es, ¿tengo presión de suministro o no? Si tengo presión de suministro, utilizo esta fórmula para encontrar Sommerfeld y utilizo esta fórmula para calcular la temperatura. Que no tengo presión de suministro, entonces me voy a las ecuaciones anteriores. A estas.
y a calcular Sommerfeld con la ecuación que teníamos anteriormente de Sommerfeld, que está por acá, más atrás. Ya me pasé, ¿verdad? Y ya me pasé. Pero bueno, aquí en las mismas gráficas aparece. Aquí, con estas ecuaciones. Este es para cuando no tengo presión de suministro. Y la última es para cuando tengo presión de suministro. Ahí, aquí está. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. O sea, yo voy a proponer un cambio de temperatura y voy a determinar una viscosidad y un número de Sommerfeld. Con esa viscosidad y ese número de Sommerfeld, yo voy a encontrar esta relación de coeficiente de fricción y la relación de la excentricidad. El número de Sommerfeld ya lo tengo, la presión de suministro es un dato, la carga que tiene que soportar también es un dato, y el radio de la flecha es un dato, y con eso saco un delta T. Que mi delta T calculado es más bajo que mi delta T propuesto, entonces bajo el delta T propuesto para que suba el delta T calculado. Es exactamente el mismo procedimiento. Y con eso terminaríamos este capítulo. No sé si hay alguna duda. Profe, para cuando hay suministro, entonces, para calcular el delta T, más bien, para proponer el delta T, ¿serían las mismas especificaciones que el anterior? ¿A cuando Igual. no hay? Igual, exactamente. Si tú tienes un delta T arriba de 250 grados Fahrenheit, el aceite se te va a deshacer. Ok, Entonces, también tienes que cuidar que se cumplan los criterios de Trumpler. ok, gracias, profe. ¿Sí? Ahora, acuérdense que los criterios es alguien que ha estudiado, que ha hecho muchos experimentación y que dice, bueno, en base a lo que yo tengo de información, a lo que yo he calculado, a lo que yo he experimentado, si ustedes cumplen con estos criterios, no van a tener fallas, ¿sí? Pero no quiere decir que no vaya a haber, o sea, es que el riesgo está disminuido porque hay una experiencia detrás. Así como teníamos los criterios para la fatiga, pues este también es un criterio que nos ayuda a ir más a lo seguro, ¿no? También los criterios nos sirven para diseñar. Por ahí hay un problema de diseño en el que el criterio de Trumpler es importante porque tú dices, a ver, no debe de pasar 250 grados Fahrenheit. Creo que es el último problema que viene. Y cuando ustedes hacen el primer análisis, la temperatura se dispara, anda hasta 300 o 1000, no me acuerdo cuántos grados Fahrenheit. Entonces ustedes dicen, caray, no. Eso significa que tengo una holgura muy pequeña o que tengo que cambiar un lubricante más delgado para que fluya más lubricante y baje la temperatura. ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. De todas maneras, igual la misma recomendación, si les surge algo, mándenmelo por WhatsApp para poderles contestar, ¿verdad? Con Sí, esto, profe, gracias. sí, con esto prácticamente terminamos este capítulo. Pues la determinación de las fórmulas es nada más para que ustedes vean cómo se va calculando, pero si ustedes se fijan, todo se viene resumiendo a las fórmulas de la temperatura o el trabajo, igual la pérdida de potencia, que es lo que ustedes podrían analizar, cuidar que se cumplan los criterios de Trumpler y si no se cumplen, entonces proponer algo para que suceda, para que el criterio esté dentro de los criterios, los resultados, ¿sí? Entonces, no hay mucho, digo, donde yo me he fijado que se equivocan a veces es que les doy presión de suministro y utilizan las ecuaciones cuando no hay presión de suministro. Y las lecturas, por eso me interesaba en el examen pasado revisar que estaban midiendo bien.
¿Sí? Déjame ver. Oiga, no estaban viendo nada, ¿verdad? Ahorita ya no, pero hace rato sí. Sí, la presentación sí la vimos hasta el final. Sí. Sí, profe. Ok. Déjenme ver aquí. Aquí creo que hay un ejemplo. Es este, sí, miren. Es este. Aquí les dice, diseña un cojinete. La mayor parte de los problemas lo que les hace o les pide es que hagan un análisis del funcionamiento y que chequen los criterios de Trumper, si cumple o no cumple. Pero, por ejemplo, aquí les dice, diseña un cojinete lubricado a presión con ranura central. Esta es la ranura central donde voy a inyectar el lubricante, ¿sí? Y les dice que la relación, esto es importante, si ustedes se acuerdan, para entrar a las tablas, a las gráficas, tienen una relación L entre D, que es la longitud del buje entre el diámetro de la flecha. Para cuando tienen presión de suministro, no entran con L entre D, entran con L', que es la longitud de uno de los lóbulos o de los costados. Eso es importante, pero que no se les olvide. ¿Sí? Entonces ya les dice, aquí utilizo un aceite grado 20 con el lubricante suministrado a 30 psi. Aquí ya les está dando la presión de suministro. Luego les dice, el enfriador exterior del aceite mantiene la temperatura del colector a 120 grados para velocidades de disipación de calor hasta 1500 BTUs por hora. Ok, esto es la capacidad de disipar el calor del colector, ¿sí? O del tanque. Si ustedes a la hora de calcular la potencia perdida excede estos 1500 BTUs por hora, quiere decir que están generando más calor de lo que puede disipar el depósito. Entonces, la temperatura va a seguir en aumento, en aumento, en aumento hasta que falle el lubricante. Entonces, ustedes tienen que considerar que su colector debe de tener más capacidad de disipación que lo que ustedes están generando de calor. Sí, porque a veces ese es otro criterio que hay que cuidar. Les dice, la carga que soportará es de 900 libras fuerzas a 300 RPM. Estas 900 libras fuerzas es W. El ancho de la ranura es de 1/4 de pulgada, que viene siendo esta A. Entonces, si ustedes se fijan, L' va a ser igual a L menos A, para que les dé esta y esta distancia entre 2, y entonces van a tener L'. ¿Sí? Bueno, aquí si ustedes se fijan, les dice que el diámetro de la flecha y la holgura radiales son variables que ustedes tienen que proponer. Entonces, es importante que le den, porque este sí es un problema de diseño. Y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el primer cálculo, nosotros propusimos una flecha de 1/3, y entonces vamos a hacer un cálculo aquí de la temperatura. Como tenemos presión de suministro, utilizamos esta ecuación y esta ecuación para el cambio de temperatura. Calculamos y dejamos a Sommerfeld en función de la viscosidad, porque no tengo la temperatura de operación. Suponemos aquí, por ejemplo, que la relación es de, verificamos que entre dentro del rango de 500 a 1200, la relación del radio con la holgura radial. Y aquí proponemos, observen que yo propuse 100 grados Fahrenheit. Son 120 grados Fahrenheit más 50 grados Fahrenheit, me está dando una temperatura promedio de 170 grados Fahrenheit. ¿Sí? La temperatura máxima aquí que tengo es de 220 grados Fahrenheit. Hacemos las lecturas y hacemos el cálculo, y observen que aquí me quedó que la temperatura calculada es mayor que los 100 grados Fahrenheit que yo había propuesto. Pero no solo es mayor, sino que se excede se va hasta 376 grados Fahrenheit. Y este es el cambio de temperatura, o sea que ustedes a le van a sumar la temperatura de suministro, y entonces aquí tenían 590 grados Fahrenheit de temperatura, lo cual quiere decir que ya
se deterioró completamente el lubricante. Entonces yo tengo que cambiar uno de los parámetros para evitar que esto suceda. Y analícenlo. Ahí los va llevando de cómo se resuelve. Entonces, si hay alguna duda, pues me dicen. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces, pues si no hay nada más, la dejamos ahí. El lunes hacemos un examen rápido y empezamos ya con el tema de los rodamientos antifricción, que es un capítulo un poquito más, yo considero más sencillo. Ok. Ok. Bueno, voy a tener la grabación entonces por si alguien la quiere recuperar. Y cualquier duda ahí estamos. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe, igual. Gracias. Hasta luego.